Vamos a ir a la exposición de la palabra. Hemos estado hablando acerca de los sufrimientos y realmente es un tema que nos mueve, nos hace reflexionar. El título del sermón es Los propósitos del sufrimiento. Los propósitos del sufrimiento. Según la Biblia, todo sufrimiento tiene un propósito, pues Dios ha derrotado el mal de tal manera en la cruz. Cristo pasó por los sufrimientos, ya hemos explicado eso. Cristo también sufrió y finalmente Cristo enjugará toda lágrima de todo sufrimiento. Las guerras, lo que vemos en las noticias, las injusticias, las muertes, el dolor, tienen sus propósitos dentro de la soberanía de Dios. Muchos de nosotros tenemos un conocimiento de Dios, sabemos del Señor, sabemos algunas teologías, la Trinidad, la salvación, la sangre de Cristo, lo que es la iglesia, Cristo la roca, todas esas cosas sabemos nosotros, pero no las entendemos hasta que nos enfrentemos al sufrimiento. Hasta que nos enfrentemos al sufrimiento, realmente vamos a entender lo que significa esas verdades eternas. Muchos están pasando por sufrimientos, muchos. Creo que desde que empecé esta serie he estado más atento a lo que está pasando y están pasando por sufrimiento las personas. Y seguramente se enfrentan a un sufrimiento que dicen, Dios mío, esto está cambiando mi vida, la perspectiva. Pero la cruz de Cristo nos asegura que cualquiera que sean nuestros sufrimientos, cualquiera que sea nuestra historia de sufrimiento, lo que sí sabemos es que Dios nos ama. Dios nos ama. Algunos han pasado por alguna enfermedad, por algún diagnóstico, por algún estudio y de repente tenemos temores, ¿no? Temores, ¿cómo andamos? Yo siempre que me hago un estudio de glucosilada digo, ay Dios mío, ¿cuánto voy a salir? ¿Cuánto voy a salir de mis niveles? Y cuando salgo abajo de 7, digo, ahí vamos, 6.5, ahí vamos. Pero cuando sale 7.8, 8.2, 9, decimos, y me cuido y hago esto y tomo mi medicamento. Pero cualquiera que sea el sufrimiento, mi hermano, siempre vamos a encontrar un refugio, un consuelo en Dios. Así que algo que quiero compartirte en esta mañana es que los sufrimientos tienen sus propósitos. No desperdiciemos los propósitos, las ideas, las verdades que Dios nos ha dicho a través de nuestro caminar cristiano cuando venga el sufrimiento. O sea, Dios te ha dicho, Dios, yo te amo, tú eres mi hijo amado. Y bien. Pero cuando esté el sufrimiento, recordar eso, saber eso, es vitamina pura, es consuelo, es refugio. Dios te ha dicho, no te desampararé, estaré contigo. Y está bien, ahorita estamos aquí y bien, y al decimos aleluya, amén. Pero cuando venga el sufrimiento, abrazar eso, creer eso, que no te desampararé, que siempre vas a estar conmigo. Cuando no vemos nada, ahí es donde se debe de aprender. Así que no desperdicies tus sufrimientos. Vivimos en un tiempo, mis hermanos, donde muchos rechazan la idea de que el sufrimiento sea útil. Muchos dicen, el sufrimiento no tiene por qué existir. Inclusive dan este argumento para hablar en contra de Dios. Si Dios existiera, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué mueren gente inocente?
Si Dios existiera, realmente quitaría todo eso. Eso es un argumento, una falacia realmente. Nosotros sabemos que Dios existe, pero también sabemos que existe la muerte de nuestros seres queridos, que también existen las separaciones, que también existe el dolor de un divorcio, que también existen las enfermedades personales, que también existe la pérdida de trabajo, que también existen las dificultades financieras, que también existe una depresión, que también tenemos trastornos de ansiedad, que también tenemos enfermedades físicas, que también padecemos del corazón, que también nos hundimos. También sabemos que existe eso, pero Dios tiene sus propósitos en medio de los sufrimientos. Así que te voy a decir tres cosas, pero primero tres cosas, tres beneficios que se observan en la vida, ya sea de los creyentes o de los no creyentes. Aquí lo mismo es si eres creyente, no eres creyente, la Biblia dice que sirve de algo y te lo voy a mencionar. Primero, al haber sufrido y superado el sufrimiento, estas personas se vuelven más resistentes. El sufrimiento da resistencia. Mi madre decía, estoy curtida, mi hijo. O sea, se sufre. A veces cuando he estado en familias, he estado en eventos, he estado en situaciones donde muere un niño, un nieto, y la gente dice, no le digas a la abuela, no le digas porque se va a poner peor. Y cuando llega la abuela, vemos una fortaleza increíble, porque esa abuela ya sabe lo que es el sufrimiento. En cambio, vemos a unos jovencitos que no saben nada del sufrimiento y se quiebran. Pero alguien que tiene experiencia, alguien que ha sufrido, alguien que ha superado el sufrimiento, esa persona se vuelve bien resistente. La Escritura nos dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acaba en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Ahora, siguiendo la dinámica de Fernando, ¿en dónde está esta cita? ¿Dónde está? Primero, vamos, ¿en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? ¿Dónde? Nuevo. ¿Nuevo o viejo? Nuevo. Ahora, ¿en dónde está? ¿En un evangelio o en una carta? En una carta. Ahora, ¿quién la escribiría? ¿Pablo o Pedro? Pedro, Pablo. Parece canción, Pedro y Pablo eran amigos. Ah, no, es otra cosa, ¿verdad? En Pablo. Ahora, ¿en qué carta está de Pablo? Hebreos, Primera, Romanos. Romanos está en Romanos, pero es una versión de Nueva Traducción Viviente. Así que mi hermano, al haber sufrido, una de las características, creyente o no creyente, el haber sufrido, el haber superado el sufrimiento, las personas se vuelven más fuertes. Segundo, cuando sufres, se fortalecen las relaciones. Generalmente, cuando alguien está sufriendo, la esposa, los hijos, la abuela, el tío, la iglesia, los amigos, lo cobijan. Normalmente, habrá sus excepciones, pero normalmente si se llevaban mal, ya empiezan. Miren, he conocido historias, mis hermanos, donde un hombre ha sido horrible con su mujer, horrible, inclusive la ha abandonado,
Y ya de viejo aquel hombre regresa con su mujer y ya de viejo y todavía le cambia el pañal al marido que se portó de lo pésimo. Y los hijos están ahí y cuidándolos y todos dicen, qué bárbaros. Así, a lo mejor tú has visto también. Así que los sufrimientos fortalecen las relaciones. Tercero, el sufrimiento cambia las prioridades y las filosofías. Si de repente estás pensando que quién va a ganar en el 2024, si la cuarta transformación, otro partido, cuando estás en sufrimientos no te importa nada de eso, mi amigo, no te importa quién gane. Cuando me dio COVID a mí, estaba en mi cuarto solo ahí, porque no podían entrar mis hijos, estaba ahí y me hablan por teléfono al celular y me dice el secretario, profesor, tengo aquí unas faltas de usted de hace como 3 meses, quisiera ver si tiene algún justificante para justificárselas, si puede venir aquí. Dije, ¿tú crees que ahorita me importan las faltas? Me estoy muriendo, mi amigo, ponme lo que quieras, no me interesa si me pones falta, no me interesa eso, me estoy muriendo. Así que ya tu trabajo, tus proyectos, tus títulos, todo lo que tú considerabas que wow, era prioritario, pasan a segundo término. El sufrimiento, como ya lo he dicho, nos ayuda a buscar a Dios y a veces alejarnos de Dios. Pero al buscar a Dios profundizamos nuestras relaciones con el Señor, procuramos que todos aquellos sueños que teníamos, aquellas comodidades que teníamos, los carros, las casas, lo que tú quieras que tenga valor, pasan a otro término y ahora nos enfocamos en lo que nos está pasando y en lo eterno. ¿Qué va a ser de mí si muero? Es probable que las personas que nunca han sufrido, mis hermanos, y a lo mejor aquí hay algunas de ellas, a lo mejor tú piensas, jovencito, que has sufrido mucho, que la vida te ha tratado mal, pero nunca has padecido hambre, pero tú has sufrido, dices. A lo mejor tú piensas que hay personas que han tenido mucho y tú has sufrido mucho, pero nunca te ha faltado un calzado, un vestido, unos zapatos, una ropa que ponerte. Posiblemente piensas que tú has sufrido mucho porque no, a mí me han hecho bullying y eso, pero has tenido la protección de tus padres, la protección de la iglesia, la protección de tus tíos, de tus abuelos, y todavía así dices que has sufrido. Es probable que personas así, que nunca han sufrido, sean ingenuas ante la idea del significado de la vida. Es posible que veas a alguien sufrir y digas, ay, ¿por qué tanto lloriqueo? Es muy posible que las personas que no saben de sufrimiento, cuando alguien está sufriendo, ni siquiera tengan idea. Cuando llega el cáncer, si no sabes de esto, cómo responder al sufrimiento y los beneficios del sufrimiento, que parece paradójico, entonces no vas a soportar nada, mi amigo, nada. Te vas a quebrar y vas a huir. Dios se aflige cuando pasamos por dolor. Leía hace 2, 3 semanas, leía sobre esto, que un padre de familia, al enterrar a su hijo, a su hija, no recuerdo, de 2 años, dijo que él entendió que Dios lo amaba, porque no era Dios el que había causado la muerte de su hija o de su hijo. Era un cáncer que es producto del pecado que desde Adán y Eva vino y hizo una distorsión. Dios no es. Dios no quiso eso, pero Dios se duele con nosotros. Él pudo entender en medio del dolor. Y una atea, una persona que era atea, dijo en un libro, por 5 segundos me volví cristiana. 5 segundos, y fue cuando enterraron a mi hija. Yo dije, debe de haber algo más allá en el cielo más que esto.
pero solamente me duró 5 segundos. Ya después volví a ser atea. Dios en la Biblia permite gritos de lamento y gritos de dolor y clamores. Dios no censura, mis hermanos, para nada. Dios está comprometido para derrotar el mal y su intención es ayudarnos a usar este mal, este sufrimiento para un bien. Hay una frase que usted la sabe perfectamente. A todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, decirlo desde el púlpito es bien fácil, pero decirlo desde un hospital en una cama, cuando tengas un diagnóstico terminal, ¿para qué me sirve esto? ¿Me va a servir de algo? Pero la Escritura quiere decirnos, y a través de Pedro, de Pablo, de Juan, de Cristo mismo, que cuando tú y yo atravesamos por días malos, por temporadas malas, Dios va a producir algo en medio de ese sufrimiento. Dios va a lograr algo en medio de ese sufrimiento. Es una de las formas, de las mil y una formas que Dios tiene para hacernos entender quién es Dios. Cuando pasamos por el sufrimiento, queremos que Dios nos explique todo, mis hermanos, todo nos explique. Y ojo, maridos, si no entendemos ni a nuestra esposa, si no entendemos, ¿cómo vamos a entender a Dios? Si las personas no entendemos cómo son, a tus hijos, no entiendes, pero ¿por qué actúa así? No entiendes, ¿cómo crees que vamos a entender a Dios, a un ser tan grande? Dios no está para darnos explicaciones. Lo que nos dice es que Él pasó por el sufrimiento, Él nos ama y Él está con nosotros en medio del sufrimiento, y que los sufrimientos sirven para algo y tienen sus propósitos. Ahora, de ti depende, de mí depende, si va a tener un beneficio, algo positivo. Porque podemos tropezar con la misma piedra muchas veces y nunca aprender. Nunca aprender. Así que, después de esta introducción tan larga, ¿cuáles son los propósitos del sufrimiento? En 3 puntos. Y hay una palabra que se repite: glorificar a Dios. Glorificar a Dios ante los demás. Y glorificar a Dios cuando nadie nos ve. El propósito del ser humano, según decimos, fuimos creados para su gloria. ¿Has escuchado eso? ¿Para qué fuiste creado tú? Para su gloria. Porque todas las cosas creadas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú fuiste creado, yo fui creado, y es para su gloria. Este es más difícil, esta idea de glorificar a Dios en medio del sufrimiento es más difícil cuando atravesamos por el sufrimiento. Pero hay pasajes que nos hablan de esto, y ya lo hemos leído algunos. Pablo dice: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con ¿qué? Con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pablo dice que hay una gloria más allá del sufrimiento.
y los propósitos es glorificar a Dios. Al glorificar a Dios, Dios nos glorifica a nosotros. Ahora, vuelvo a decirlo, en este contexto que estamos, tú vas a decir, ¿what? ¿Qué es eso? Pero cuando estés en sufrimiento, esto es delicioso, es comida, es vitamina, es medicina a tu cuerpo, a tu alma. Saber que lo que pasas es para la gloria de Dios y que eso mismo te glorificará. Ahora, no es el único texto, hay muchos. El que leímos, 2 Corintios 4:17, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, ¿qué hacen? Nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Qué beneficio tienen los sufrimientos? Es glorificar a Dios. Hay un beneficio. No es lo mismo glorificar a Dios en medio de tranquilidad, de paz, de muchas cosas, que glorificar a Dios cuando no tienes nada, cuando todo se te ha ido. Pedro, mis hermanos, agrega que nuestros sufrimientos aumentarán nuestro gozo y nuestra gloria futura. Primera de Pedro 4:13 dice, en cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que, si tú tienes que sufrir, si yo tengo que sufrir diversas pruebas, nuestra fe debe de estar bien balanceada, bien puesta, bien arraigada en Cristo Jesús, porque esos sufrimientos y esas pruebas van a hacer que nuestra fe sea acrisolada y de esta manera vamos a glorificar a Dios, a Cristo en medio de nuestros sufrimientos. Si tus sufrimientos, mis hermanos, mi hermano y mis sufrimientos, si se manejan correctamente, le van a dar la gloria a Dios. Yo no quisiera que nosotros que estamos hoy aquí, y yo que estoy predicando aquí, cuando yo esté pasando un sufrimiento, de esos sufrimientos, de esos que no quieres, que yo sea un viejo gruñón, enojado con la vida, echándole la culpa a mi familia, echándole la culpa a la iglesia, diciendo, nadie me respondió, nadie vino, todo lo que me sacrifiqué, son unos ingratos. Si no manejo bien el sufrimiento, no va a ser para la gloria de Dios, vamos a ser personas tóxicas, personas que no entendimos cuando pasamos por la paz, por el oasis. Pensamos que siempre íbamos a vivir así, pero cuando viene el sufrimiento, ahí es donde se prueba. Dios, en su palabra, si no mal recuerdo, está en Deuteronomio capítulo 8, que dice Dios, le dice a Israel, yo te llevé por el desierto. ¿Con qué propósito? Para probarte, probar qué había en tu corazón. Porque Israel decía, yo creo. Y dijo Dios, ¿crees? Ok, vamos a ver si crees. Y así pasa con nosotros. Nosotros decimos, nosotros creemos, sí, no, sí, Dios es bueno, yo me siento bendecida o bendecido. Pero cuando viene la prueba, el sufrimiento, ahí es donde realmente Dios prueba nuestra fe. No a nosotros, a nuestra fe si realmente está sólida. Así que mi hermano, dice un Salmo 147:1, alabado sea el Señor. Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Qué agradable y apropiado. Mi hermano y mi hermana, glorificar a Dios es agradable
y es apropiado. Un día, un pastor fue a visitar al hospital a un hombre de la iglesia, alguien que servía mucho a la iglesia, porque tenía cáncer. Y fue, y el pastor dice, no sabía ni qué decir cuando lo vi. No era aquel hombre fuerte que yo lo vi, no era aquel hombre, era una persona encogida totalmente. Todos los huesos se le miraban, la clavícula, todos los pómulos. No lo reconocí hasta que me habló. Escuché su voz, dije, ¿eres tú? Dice, lo único que fui es, abrí algunos salmos, leí algunos salmos, no sabía ni qué decir, así que no dije nada. No quise ser como aquellos amigos de Job, así que solamente leí la escritura. Dice al final, una pregunta que le hice, tonta, dice él, ¿cómo estás, mi hermano? Y él dice, glorificando a Dios. ¡Wow! ¡Wow! Dice, voy a despedir, tengo una reunión de varones. ¿Quieres que les diga algo a los hermanos? Diles que estoy glorificando a Dios y que ellos glorifiquen a Dios en esa reunión. El sufrimiento, en el sufrimiento, el propósito del sufrimiento es que tú y yo glorifiquemos a Dios. Y una manera de glorificarlo es con nuestra respuesta en medio del sufrimiento. Si hay oración en el sufrimiento, si hay canto de alabanza, si hay confianza en el Señor, si hay esperanza en Él, en medio del sufrimiento, entonces estaremos glorificando al Señor. Pero si hay queja, si hay enojo con Dios, si hay odio, orgullo, soberbia, entonces no sirvió de nada el sufrimiento, no cumplió los propósitos de Dios. El propósito de Dios es, en medio del sufrimiento, glorificarlo. Ese es el primer propósito. El segundo propósito, glorificando a Dios ante los demás. Va vinculado esto. Confiar en Dios en medio de nuestros sufrimientos también le glorifica a Él. Pero aquí la idea es que no solamente glorificamos a Dios de nosotros y Dios, sino que también ahora estamos mostrando al mundo la grandeza de Dios. Cuando nosotros, mi esposa y yo, el bebé, Abisaí, así se llamaba, murió en el vientre de Gladys, mis hermanas me hablaron y una hermana me dijo, te hablo para consolarte y tú me consuelas a mí. ¿Has visitado a alguien que está enfermo y que quieres ir a visitarlo y que sales de ahí bendecido tú? Porque la actitud que vistes en él fue de un aprendizaje significativo. O sea, cuando te pasa eso dices, esa persona entonces está glorificando a Dios ante los demás. Cuando los espectadores, cuando las personas nos ven y no saben por qué sufren los cristianos, si mostramos paciencia, esperanza, inclusive, mi hermano, gozo, puede revelar realmente el poder de Dios en nuestra vida. Dice la Escritura, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es Cristo morando en nosotros, porque ahí se ve. Yo lo más que recuerdo ahorita, significativo que vi de una persona, es un hombre, un joven, mató a otro joven y la mamá va, y ese fue en otro país,
va a lo que es el ministerio público y la mamá va y le dice, te perdono, mataste a mi hijo, pero en medio de eso he entendido lo que es perder un hijo y cómo Dios perdió un hijo. Y la respuesta mía es perdonarte. La justicia hará justicia, pero mía no es la venganza. Y yo te perdono. No sé quién de nosotros pudiera hacer eso. Si le pasara algo a nuestro hijo o a nuestra hija, si actuaríamos con venganza. Vean a Israel, quiere vengarse. El primer mártir de la iglesia cristiana del primer siglo fue Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Fue apedreado. Él estuvo predicando, fue apedreado y cuando fue juzgado, dice la escritura que su rostro parecía como el de un ángel, como un ángel parecía. Y él, cuando lo apedrearon, él oró diciendo, Señor, no tomes en cuenta ese pecado. Eso es una respuesta. ¿Cómo responde un cristiano ante el sufrimiento? ¿Venganza? ¿Odio? ¿O perdón? Esteban nos enseña del perdón. Ahí estaba Saulo, dice la escritura. ¿Cómo Esteban pudo estar tan tranquilo? Lo están matando y está pidiendo perdón. ¿Cómo pudo estar seguro él de tener esa actitud? ¿Cómo pudo ser capaz de perdonar? Bueno, la escritura nos los deja para enseñarnos cuál debe de ser la respuesta en una circunstancia así, la respuesta de un cristiano. Fer ya lo decía, pasan guerras y Ucrania y Rusia y todos. Oremos por Ucrania. Inclusive, no sé si fue David o alguien, pero subió algo donde un ucraniano está orando y un ruso está orando y la pregunta es, ¿a quién le va a hacer caso Dios? Ahorita es Israel, oremos por Israel y los demás. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos en medio del sufrimiento? Los cristianos, mis hermanos, en medio del sufrimiento, morían bien. Es más, se sorprendían cómo en medio de las fieras los cristianos podían morir abrazados. Solamente Dios hace eso. Es más, en medio de esta pandemia que hubo del COVID, yo entiendo que muchas iglesias cerramos para prevención y todo eso, pero si alguien estaba enfermo de COVID y alguien estaba sano, no lo visitaba y se entiende perfectamente. Pero los filósofos de cuando hubo las pandemias aquellas, y David sabe más de eso que yo, de ¿qué pandemias hubo, mi hermano David? La peste negra, todos esos. Los grandes filósofos y pensadores huían y los cristianos se quedaban a atender los enfermos. ¿Qué pasaba? Morían. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos saben lo que es el sufrimiento y no importa si es morir, pero se quedaban. Y eso sorprendía a las personas. Cuando tú y yo pasemos por sufrimientos, las personas nos están viendo y saben cómo actuamos, saben en quién hemos confiado. Y si en el tiempo de paz nosotros hemos vociferado que Dios es Salvador y que Dios lo puede todo y que no sé qué tanto y que Dios y yo soy cristiano, bla, 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 bla. Pero cuando estamos pasando por tribulación, entonces nos rajamos, nos echamos para atrás y actuamos de una manera que nada tiene que ver con el cristianismo. Eso es una incongruencia. ¿Para qué sirve el sufrimiento? Para glorificar a Dios en medio de los demás,
para que los demás observen cómo se debe de vivir en medio de un sufrimiento. Ahora les voy a decir el contexto que vivimos. Vivimos en una sociedad, mi hermano, individualista, consumista. La salud ha sido el negocio de la vida, un negocio ahorita. Ahorita olvídense, entras a internet y hay medicamentos para todos, de todo tipo. Y algunos ni siquiera están dados por la COFEPRIS, no sé cómo se llama, eso, los venden así. Porque la gente, toda la sociedad ha aprendido y se le ha enseñado que no se debe de sufrir, que no deben de pasar por sufrimiento. Sí, que cualquier dolorcito de volada, pastillas, de volada, de volada. Ahora, aclaro, no somos masoquistas, pero ni siquiera dejamos que nuestro mismo cuerpo esté luchando con la infección. De volada, échale medicamentos y llévalo y quítalo, pero la idea es que no sufra. Es más, se le llama hoy hasta médicos para el dolor o algo, la clínica del dolor, y entiendo bien lo que quiere decir, y no estoy en contra de eso, pero lo que estoy diciendo es que nosotros, los que de alguna manera vivimos así, no queremos, no buscamos de mil formas cómo no pasar por el sufrimiento. Esta cultura, mis hermanos, se enfoca en nuestros intereses y en nuestras necesidades, que siempre deben de ser las más importantes. O sea, nosotros somos los más importantes. Esta cultura promueve una autoexaltación que a veces, mis hermanos, buscamos no quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. O sea, si algo pasa, ya sea en mi trabajo, si pierdo mi trabajo, si pierdo mi salud, si alguien me acusa de una manera, luego buscamos formas de cómo resolverlos. Nuestras respuestas al sufrimiento son realmente como los que no conocen a Dios. Esas son nuestras respuestas. Nuestras respuestas deberían de ser contracultura. Deberían de decir, ok, estoy sufriendo. Bueno, seguramente Dios va a estar obrando en mí. Había un monje que lo acusaron injustamente lo acusaron y no sabía qué y se quejó con Dios. Y un día él tendió una garra en el tendedero, lavó una garra ahí, y un perro pasó y lo agarró y estaba destrozando toda su sábana ahí. Y dice que escuchó, mira hijo, eso es lo que estoy permitiendo que te hagan, que te destruyan, para que no confíes en ti, sino confíes en mí. Y este monje dijo, wow, gracias Dios, he entendido la lección. Es para que confíes en Dios. Israel, en medio de todo eso, yo considero, y si no estamos de acuerdo no hay ningún problema, pero que era soberbio. Tiene esa cúpula de hierro, tiene un montón de cosas sofisticadas que ningún otro país tiene, y se creen que, pues ahí está. Inclusive hoy leía en las noticias que decían, fuera de esa cúpula de hierro no cae ningún misil. Hay como una probabilidad de que te caiga un misil, que te caiga 3 veces un rayo, así que es muy poco porcentaje, ¿sí? Si estás fuera de esa cúpula, entonces sí reza a Dios, pero si estás acá, estás bien protegido. ¿Qué está diciendo? Aquí no necesitamos de Dios, allá sí. ¿Y qué pasó? Le falló. Y ese puede ser un dato, si tú quieres, político y lo que puedes decir tú. Pero vivimos en una sociedad así. Una sociedad donde pensamos del cristianismo como la hora feliz. Siempre yo voy a estar protegido, cuidado, nada me va a pasar y me va a llevar al cielo. Estoy esperando nada más que Él venga, me lleva, y aquí se van a quedar todos los pecadores y todos ahí van a sufrir, pero yo no, a nosotros Dios nos cuida. Eso es confundir a Dios realmente.
Tercero, mi hermano, y con esto termino, esto es cortito, glorificar a Dios cuando nadie nos ve. El sufrimiento es una manera de testificar a otros sobre la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nadie te está viendo? Imagínate que tú terminas en un asilo de ancianos, enfermo, sin hijos, sin familiares, abandonado, o que terminas en la calle. No hay papá, no hay mamá, no hay hermanos, no hay tíos, no hay nadie. Todos te han abandonado. Estás solo. ¿A quién voy a glorificar? ¿Cómo? Nadie me ve. Quiero decirte que Dios es omnipresente. ¿Tú crees que Dios está aquí hoy? ¿Tú crees que Dios te está observando? ¿O no crees? Sino para predicar eso. Dice Lucas 15:10. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. En medio de los sufrimientos no solamente es glorificar a Dios, no solamente ser testigo de cómo Dios obra en nosotros en medio de los semejantes, es que hay una nube enorme de testigos, de ángeles, de arcángeles observándonos, viéndonos. Y tú no estás solo, ni yo estoy solo. Aunque mi padre, mi madre, mis hijos, todos me dejaren, el Señor está ahí. Dios está ahí. Dice otro pasaje, Efesios, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Es decir, los ángeles, buenos y malos, están mirando lo que nos pasa. Una persona, una jovencita, 18 años, 19 años, se cayó en su casa y fueron al hospital, pensaban que era una fisura, una cosa así. Y en 15 días le dieron el diagnóstico y tenía una enfermedad rara que atacaba los huesos. Esta jovencita de 19 años empezó por andar en silla de ruedas, después dejó de mover sus manos, después dejó de mover todo su cuerpo, lo único que movía es sus ojos. Así que la llevaron a un hospital, no es en México porque no hay esos hospitales aquí, es en otro país, la llevaron. Los primeros meses iban sus amigos, sus amistades, ya los últimos meses ya nada más iba su mamá. Y ella solamente con sus ojos. Pero siempre los testimonios de otras personas del mismo hospital que estaban pasando por dificultades también, decían, nos sorprende que siempre la mirábamos y nos miraba y nos daba ánimo. Nunca la vimos llorar. Parecía que estaba mirando ángeles. Se miraba así. Y dice esta persona, yo estaba enojada con Dios. ¿Cómo va a testificar, a glorificar ella a Dios cuando nadie viene a visitarla? ¿A quién? Al final esta mujer, esta niña, esta jovencita murió. Pero entendió que su amiga entendió que así como Job pasó por el sufrimiento y había un montón de ángeles y todo que estaban viendo, cuando tú lees Job, tú ya ves toda la película. Job no miraba nada. Job no sabía si había algún diálogo arriba en el cielo. Job no sabía nada. Job nada más sabía que estaba sufriendo. Pero arriba hay ángeles, arcángeles, Dios mismos que están ahí. Me llama la atención la historia de Lázaro y el rico. ¿Cómo dice la historia? Vinieron sus ángeles y se los llevaron. Hay algo, así que mi hermano y mi hermana,
En nuestro contexto que vivimos en un mundo secular donde dice que este mundo, lo que ves es todo lo que hay. Y lo que hay, lo que se van a comer los gusanos, que los disfruten los humanos. Que solamente lo que ves, lo que existe es la realidad. Que ni hay ángeles, ni hay diablo, ni hay Dios, ni hay nada. Así que vive la vida loca porque un día morirás. Toma y bebe porque un día morirás y no pasa nada. No existe lo sobrenatural. Son solamente cosas que no existen. Lo que existe es lo que tú ves, lo que tú estés pasando. Nada más. Vivimos en una sociedad así. Y muchas veces los cristianos nos creemos que realmente lo que existe es solamente lo que vemos. Pero ya lo leímos al principio. Pongamos nuestros ojos en las cosas que no se ven, porque esas son eternas. Imagínate un experimento y a ver si en esta semana lo puedes hacer. Que te dijeran a ti, mañana te vamos a vigilar, a ver y vamos a transmitir un Facebook Live de todos tus pensamientos, desde que te levantas hasta que duermas. Todo el día va a andar una cámara observándote. Todo lo que pienses, todo lo que hagas, eso. Y el mundo lo va a ver. ¿Qué sentirías? ¿Cómo te comportarías? ¿Dirías las palabrotas? ¿Pensarías algo fuera? ¿Qué harías? Bueno, mi hermano, mi hermana, probablemente para empezar esto sería aterrador, daría miedo. Que todos vean lo que yo pienso, que todos vean lo que yo hago, que todos me vean cómo me comporto, que todos vean cómo soy en el trabajo, cómo soy con mi familia, cómo soy con mis compañeros, cómo me comporto en el tráfico, cómo soy. Voy a confesar algo, mis hermanos, aquí, delante de Dios y delante de ustedes. Un día iba manejando y pasa alguien y me pita. ¡Pip! Le digo, mira, este menso lleva prisa. Y después me dicen, papá, es el hermano Ángel. Ay, perdón. perdón. Así me pitó, pues ahí voy. Pero yo, mi comportamiento es, mira, este menso. Si vieran todo lo que tú piensas, lo que yo pienso, lo que yo digo. Pero por otro lado sería, qué bueno. Yo tengo que decirle varias cosas al mundo, así que ahora escúchenme. Miren, esto es así, y así, y así, y así. Así que mi hermano, glorificamos el sufrimiento, los propósitos es glorificar a Dios. Es glorificar a Dios para que los demás, nuestros semejantes, puedan ver cómo actuamos como cristianos. Y aunque no hubiera nadie, y estuviéramos solos, abandonados, yo no sé qué te depare el destino. Yo trabajo al lado del asilo, ya mis hijos amenazan que después de ir de jubilación me van a pasar al lado. Yo digo, bueno, ok, está bien, pero si termino así, si termino en una cama del hospital donde mis hijos no me quieran ver, ni mi esposa, ni la iglesia, ni nada, porque ya está viejito. Si termino en un cuarto abandonado de mi casa, ahí donde, sí, ¿cómo está tu papá? Ahí está todo sucio, pero ahí déjelo ahí. Si termino así, hay ángeles, está Dios, está nube de testigos. Ahora, recuérdalo, porque ahorita no estás en esa situación, ni tú ni yo, pero cuando llegues a estar, esto va a ser vitamina pura. Conclusiones. Le glorificamos no solo porque es lo correcto, mis hermanos, sino también porque lo necesitamos. Es bueno y agradable y apropiado alabar a Dios.
Los sufrimientos y la gloria siempre están relacionados. Pablo dice: por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Pablo en la cárcel dice: ¿sabes qué? Las cárceles han sido más de beneficio. El evangelio se está extendiendo, ha llegado hasta el pretorio. Tercero, Jesucristo no sufrió para que nunca sufriéramos nosotros, sino que sufrió para que cuando suframos seamos como Él. Jesús dejó su gloria para que pudiéramos vestirnos de esa gloria. Jesús fue excluido para que nosotros tengamos acceso a Dios. Jesús fue atado y clavado para que tú y yo fuéramos libres. Jesús fue expulsado para que tú y yo pudiéramos acercarnos. Sus sufrimientos condujo a la gloria. Cuando somos conscientes de esta gloria que nos espera, también podemos enfrentar el sufrimiento con gozo y con valor. Que el Señor nos ayude cuando pasemos por el sufrimiento. Ponte de pie y oremos. Señor, hay personas que posiblemente los que están aquí están pasando por algún sufrimiento. Los sufrimientos no son eternos, Señor. Hay sufrimientos que tienen un lapso corto. Hay otros que son a mediano plazo. Y hay unos largos, pero no son eternos. Yo te pido por los hermanos y las hermanas de esta iglesia. Te pido que en medio de sus sufrimientos te alaben y te glorifiquen. La iglesia estará orando por ellos. Y ahorita mismo, Padre, lloro por mi hermana Cele. Tú la conoces perfectamente. La bendecimos y pedimos y hemos pedido que tú hagas un milagro. Te pedimos que ella se sepa amada por ti, que ella sepa que hay una iglesia que está orando constantemente por ella, que sepa que tú la amas. Guarda a su familia. También, Señor, te pedimos por la hermana Consuelo, que en medio de sus dolores, en medio de su edad, de su cuerpo, Señor, ella sigue perseverando. Al parecer, la presencia de estar en tu iglesia aquí le anima. La bendecimos a ella, a su hija, a sus hijos. Y te pido que tú hagas algo en la vida de mi hermana Consuelo. Te pedimos también por la vida del papá del hermano Ángel, por don Guadalupe. Te pedimos que tú restaures sus huesos, que él pueda reconocerte a ti, Dios. Ayuda a su familia en medio de este accidente que tuvo, Señor, y que te busquen. Oramos por Angelina, la hermana de mi hermana Norma, por su hermano de la hermana Norma también. Te pedimos que tú hagas un milagro y que te glorifiques, Señor. Oramos por aquellas personas, Señor, que han perdido un ser, un familiar, un hijo, aún en el vientre de su cuerpo, Señor, que lo han perdido. Oramos. Les decimos, y tu palabra dice que tú tienes cuidado de ellas y que tú las amas y que has permitido estas situaciones porque quieres enseñarnos algo, pero también que somos vulnerables y que busquemos de ti. Algún día tú nos explicarás por qué aquellos bebés no nacieron
Y aún así, si no nos los explicas, tu amor es suficiente, Padre. No comprendemos, no entendemos, pero sí sabemos que tú nos amas y tienes cuidado de nosotros. Padre, oramos por aquellas personas que han tenido decepciones, inclusive rupturas matrimoniales, donde se han visto atacadas con esto y realmente han entrado en depresión. Cuando hay separación, Padre, es doloroso y parece ser que esas cosas se dan y se dan aún entre los cristianos. Yo te pido que tú consueles a las personas, ya sea hombre, ya sea mujer, que está pasando por eso o ha pasado por eso. Yo te pido que cada uno de nosotros sepamos que tú estás ahí con nosotros. Dios, aquellos que, Padre, que posiblemente han perdido su trabajo, han tenido una situación laboral, han caído en la quiebra, te pido que tú sepas que ellos sepan, Señor, que tú estás trabajando en nosotros y que pongamos nuestros ojos arriba en el autor y consumador de la fe. Aquellos que han sepultado a esposa o esposo, que sepan que tú nos amas y les amas y seguirás trabajando en ellos. Estos sufrimientos, Señor, que pasa tu iglesia, tienen sus propósitos. Enséñanos a que cumplan estos propósitos, aún en medio de dolor, que tú seas glorificado. Como decía Pablo, o por vida o por muerte, que tú seas glorificado. En Cristo Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén.